El humo frío de las vías del tren se me clavó en la garganta. Me la cerró por completo. Mis oídos se llenaron con las ruidosas despedidas de los jóvenes reclutas que partían a cumplir el servicio militar obligatorio, la mili. Volví bruscamente a la realidad. Mis dedos todavía aferraban un pañuelo de tela áspera y descolorida. Mi mirada se posó en la persona que estaba frente a mí. Era Leo. Llevaba un uniforme de trabajo azul, medio gastado. Una mochila de lona cruzaba su hombro. Sus facciones eran atractivas, del tipo que todos en nuestra calle elogiaban. Y en ese preciso momento, sus ojos mostraban un toque de reticencia. Me miraba con seriedad. Me di cuenta de que había regresado. Había vuelto a este mismo día de 1979, esperando que el tren de los reclutas partiera. En mi vida pasada, en este mismo día, estuve en este mismo lugar. Mis ojos estaban rojos de llorar. Me aferraba a su manga, prometiéndole una y otra vez que me quedaría en casa y lo esperaría. Le prometí cuidar de su frágil madre, atender el huerto y los animales, preparar la leña para el invierno. Asumí todas las tareas de su casa, y lo hice durante 5 largos años. Él vivió libremente durante su servicio. Ocasionalmente enviaba cartas sin importancia, o algún pequeño regalo sin valor, y yo lo aceptaba con gusto. Dejaba las tareas de mi propia familia para correr a su casa. 5 años después, cuando regresó a la ciudad tras encontrar un trabajo, se lió inmediatamente con la hija de un funcionario del ayuntamiento. Con un comentario casual, dijo que años de espera no significaban nada. Borró todos mis años de sacrificio, no remunerado. Terminé sin nada, habiendo desperdiciado los mejores años de mi vida. ¿Alguna vez te han dado por sentada? Mira cómo Sofía deja de esperar promesas vacías, toma el control y construye una vida increíble e independiente para sí misma. Vamos a sumergirnos en la historia. Ahora, de pie en el andén una vez más, escuchándolo decir exactamente las mismas palabras que entonces, mi corazón no sentía más que una frialdad escalofriante. No quedaba ni el más mínimo rastro de afecto. Me voix. La mili durará al menos 1 año y medio, quizá 2. Dijo Leo. Su tono era seguro, como si creyera firmemente que yo asentiría y estaría de acuerdo. Espérame pacientemente en casa. Mi madre está delicada, así que por favor, ayuda más con el huerto y los animales. Cuando vuelva, nos casaremos. Sus palabras, de forma natural, me endosaban las tareas de su familia. Era completamente ajeno a lo inapropiadas que eran sus peticiones. A nuestro alrededor, algunas otras familias que despedían a sus hijos se giraron para mirar. Alguien bromeó sobre nuestro profundo vínculo de novios de la infancia. Dijo que Leo tenía suerte de tener una chica tan atenta y fiable esperándolo en casa. Si hubiera sido en el pasado, me habría sonrojado profundamente. Habría aceptado felizmente todas sus peticiones, pero ahora simplemente bajé la mirada y asentí levemente. Mi rostro no mostraba ninguna emoción genuina. Fue tan superficial que incluso yo pude notarlo. Sí, lo sé, solo esas pocas palabras cortas, sin reticencia, sin preguntar cuándo volvería. Y ciertamente, sin ofrecerme voluntariamente a cuidar de los asuntos de su casa. Leo se quedó helado por un momento. Parecía no esperar que fuera tan fría. Frunció ligeramente el ceño. ¿Solo eso? ¿No vas a decirme nada más? Levanté los ojos. Miré el tren verde que silbaba a lo lejos. Las puertas ya estaban abiertas. Los jóvenes hacían cola para subir. No había tiempo para discutir con él. Si me enfrentaba a él aquí mismo, los vecinos y las otras familias mirarían. Los chismes se extenderían por todo el vecindario. Traerían problemas interminables más tarde. Fingir sumisión para una escapada limpia era el enfoque más seguro por ahora. El tren está a punto de salir, dije con un tono plano. Deberías subir. No lo pierdas. Cuídate mucho por allí. No di un paso adelante. Tampoco le entregué el paquete de comida que había preparado, como en mi vida pasada. Ese paquete contenía la tortilla y los embutidos que me había quedado hasta tarde preparando, y los calcetines de lana que le había tejido. En mi vida pasada, se lo había metido todo en las manos, pero esta vez lo había escondido en casa temprano por la mañana.
No estaba dispuesta a darle ni una sola miga. Leo quería decir algo más, pero el revisor caminó por el andén, tocando un silbato, instando a todos a subir. No tuvo más remedio que levantar su mochila. Antes de irse, me lo recordó una última vez. Te dejo la casa en tus manos. Asegúrate de pasar a ver a mi madre a menudo. Simplemente agité la mano débilmente. Mi mirada se posó en el vagón detrás de él, esperando el momento exacto en que se diera la vuelta y subiera los escalones del tren. No me demoré ni medio segundo. Me di la vuelta inmediatamente. Me abrí paso entre la multitud que miraba y troté rápidamente hacia la salida de la estación. A lo lejos, detrás de mí, pude oírlo gritar mi nombre, pero hice oídos sordos. Mis pasos se aceleraban cada vez más. Una criada gratis. Nunca volvería a ser eso en esta vida. En el pasado, había agotado mi juventud, mi energía y mi corazón en la familia de Leo, solo para recibir traición y abandono a cambio. En esta vida, no cometería los mismos errores. En lugar de desperdiciarme girando en torno a un hombre que no me tenía en su corazón, era mejor guardar todo mi tiempo para mí. Aprendería un oficio. Ahorraría dinero. Y viviría una vida que realmente me perteneciera solo a mí. Al salir corriendo de la estación, vi las calles exteriores repletas de gente. Casas de una sola planta al estilo de los años 70 bordeaban la calle. Y el letrero de la parada de transporte público era claro y llamativo. La escena familiar me confirmó aún más que mi renacimiento había ocurrido de verdad. Caminé rápidamente todo el camino a casa. Al abrir la puerta de nuestro patio, vi a mi madre, Marta, lavando ropa en el patio. Al verme regresar sola, Marta se confundió al instante. Levantó la vista, mirando detrás de su hija. ¿Dónde está Leo? ¿Ya se ha ido el tren? ¿Por qué no te quedaste a hablar un poco más con él? Te pidió específicamente que cuidaras de su madre antes de irse. Así que no puedes ser descuidada con esto. Mi madre siempre había creído, desde que éramos pequeños, que Leo era un buen partido. Estaba empeñada en emparejarnos. Me instaba constantemente a visitar su casa más a menudo para acercarnos. En mi vida pasada, había escuchado las palabras de mi madre. Pasaba día tras día en su casa, solo para terminar sin nada al final. Me acerqué a ella. Me agaché para ayudar a escurrir la ropa y hablé con un tono tranquilo pero firme. Mamá, ya no voy a ir corriendo a casa de Leo todo el tiempo. Cada familia tiene sus propias tareas. Su madre tiene a sus propios parientes para que la cuiden. No es mi lugar ir allí todos los días a hacer su trabajo. Las manos de Marta se detuvieron. Me miró con perplejidad. ¿Qué tonterías estás diciendo, niña? Crecisteis juntos. Leo te confió su hogar. ¿Cómo puedes lavarte las manos así? Cuando vuelva de la mili, os vais a casar. Si nos casamos en el futuro o no, todavía está en el aire. No quiero atarme a las pequeñas tareas de otra familia tan pronto. No discutí acaloradamente con mi madre. Simplemente dejé claras mis intenciones lentamente. Planeo apuntarme a la clase de corte y confección del pueblo para aprender a hacer ropa. Voy a ganar mi propio dinero en el futuro y no depender de nadie más. Marta replicó de inmediato, pensando simplemente que estaba teniendo una rabieta pasajera. Aprender a coser es un trabajo muy duro. Como chica, es suficiente con esperar obedientemente a que tu prometido vuelva y casarte con él. ¿Por qué pasar por todo ese problema? No le respondí. Mi mente ya estaba decidida. No importaba cuánto intentara persuadirme mi madre. Nunca seguiría el mismo viejo camino de mi vida pasada. Al regresar a mi pequeña habitación, miré el cofre de madera. Contenía todas las cosas que le había dado a Leo a lo largo de los años. O artículos relacionados con él. Pañuelos bordados a mano. Una pluma estilográfica para la que había ahorrado. Y un frasco de vidrio que quedó de cuando recogimos bayas silvestres juntos. Los saqué todos, los llevé al montón de leña en el patio y los quemé por completo con una sola fogata. Mientras las llamas lamían esos viejos objetos que portaban las quejas de mi vida pasada, me quedé a un lado. No había ni una pizca de reticencia en mi corazón. Solo me sentí completamente aliviada. A partir de hoy,
La Sofía que giraba en torno a Leo y trabajaba duro sin quejarse, había desaparecido por completo. En los días venideros, solo viviría para mí misma. Las brasas del montón de leña todavía emitían un débil humo blanco. Al verme quemar un cofre entero de cosas relacionadas con Leo, Marta golpeó su pala de lavar contra la losa de piedra. Se acercó rápidamente a mí. Su rostro se ensombreció severamente. «Sofía, ¿qué te pasa exactamente hoy? Le hablaste fríamente a Leo en la estación, y luego viniste a casa y quemaste todas estas cosas. ¿Piensas romper definitivamente con él?» El tono de Marta estaba lleno de incredulidad. En su mentalidad tradicional, Leo y yo éramos la pareja por defecto reconocida por todos en el vecindario. Éramos novios de toda la vida. El joven que se iba a la mili tenía un futuro prometedor. Así que era natural y apropiado que yo esperara pacientemente y cuidara de su familia. Ahora que actuaba de forma tan inusual, Marta simplemente asumió que estaba teniendo una rabieta. Pateé las cenizas restantes a mis pies. Mi expresión era tranquila. No retrocedí ni un centímetro. «Mamá, no estoy teniendo una rabieta. Lo he pensado bien. No puedo estar atrapada trabajando en la casa de otra persona el resto de mi vida, desperdiciando mi propio potencial». «¿Qué quieres decir con desperdiciar tu potencial?» Marta levantó la voz. Extendió la mano para agarrar mi brazo. «Leo te confió a su madre antes de irse, porque te valora en su corazón. Cuando regrese a la ciudad, después de la mili, y consiga un trabajo formal, se casará contigo con honor, y nuestra familia también quedará bien. Si te distancias de su familia ahora, los demás solo dirán que eres una desagradecida. ¿Quién más se atrevería a tratarte bien en el futuro?» Los chismes del vecindario y un matrimonio respetable eran las dos cosas de las que mi madre hablaba constantemente. En mi vida pasada, había estado atada de pies y manos exactamente por esta retórica. Todos los días antes del amanecer, iba a su casa a cuidar de sus animales y a picar leña para la chimenea, descuidando el trabajo de mis propios padres. Al final, todo lo que obtuve a cambio fue que me dijeran que era una entrometida. Me solté suavemente de la mano de mi madre. Razoné con ella claramente. La madre de Leo tiene una hermana menor que vive en el pueblo de al lado y viene de visita cada pocos días. Las tareas pesadas y ligeras de su casa deberían ser manejadas naturalmente por sus propios parientes. Yo solo soy una vecina. No tengo obligación de ir a servirles todos los días. Además, quiero aprender a coser. Si tengo un oficio en mis manos, ya sea que me case o viva sola en el futuro, tendré la capacidad de mantenerme. Eso es mucho más fiable que esperar ciegamente a otra persona. Cerca, mi padre, Roberto, que fumaba una pipa de tabaco seco, la dejó. Después de un largo silencio, finalmente habló. «No es malo que la niña quiera aprender un oficio. Pero todavía tiene que haber una explicación para la familia de Leo. No seas demasiado tajante, o la gente hablará». Mi padre tenía un temperamento apacible. No era tan enérgico como mi madre. Pero en el fondo, también sentía que yo no debería alejar a Leo por completo. Comprendí que sería difícil cambiar la opinión de mis padres de inmediato. No discutí ferozmente. Simplemente suavicé mi tono y asentí. No romperé activamente con la familia de Leo. Simplemente no estaré a su entera disposición como antes, gestionando los asuntos de su casa día y noche. En cuanto a aprender a coser, ya he preguntado. La academia de doña Isabel Iglesias en el pueblo solo cuesta 500 pesetas de matrícula y dura 3 meses. Una vez que termine de aprender, podré aceptar encargos de ropa de los vecinos y ahorrar una cantidad decente de dinero cada mes. 500 pesetas no era una suma pequeña en 1979. Era una parte importante de los gastos de la familia durante un mes. Marta frunció el ceño inmediatamente al oír la cifra. ¡Qué caro! Gastar este dinero para salir y aprender un oficio es un puro desperdicio. Es mejor ahorrar el dinero para cuando tú y Leo os caséis en el futuro. El dinero gastado en uno mismo nunca es un desperdicio, respondí. Mi actitud era firme.
Me di la vuelta, volví a mi habitación y saqué una pequeña bolsa de tela que había escondido bajo las tablas de mi cama. Dentro estaba el dinero secreto que había ahorrado con el tiempo, recogiendo retales y cosiendo suelas de zapatos para otros. Lo conté con cuidado, peseta a peseta, y era exactamente suficiente para la matrícula. No necesito dinero de la familia para la matrícula. Mis propios ahorros son suficientes. No tienes que preocuparte por eso. Marta miró el cambio pulcramente empaquetado en mis manos. Se quedó sin palabras por un momento, pero todavía no aprobaba mi elección. Pasó todo el día en casa lanzando indirectas, tratando de persuadirme, mencionando las dificultades de la familia de Leo de vez en cuando, insinuando que encontrara tiempo para ir y echar una mano. A la mañana siguiente, temprano, la vecina de al lado de la casa de Leo vino a llamar específicamente. Dijo que la madre de Leo, doña Carmen, se había estado quejando ayer de que su depósito de leña estaba vacío y el huerto sin atender. Esperaba que yo fuera a ayudar. En el pasado, al oír esto, habría dejado todo en mis manos inmediatamente. Me habría apresurado a la casa de Leo, pero hoy, sosteniendo un patrón de corte de tela en mis manos, ni siquiera levanté la cabeza. Señora, hoy tengo que ir al pueblo a preguntar por las clases de costura. Realmente no tengo tiempo. Si tiene un momento, por favor ayude más a doña Carmen o simplemente pídale a su hermana que venga. La sonrisa en el rostro de la vecina se desvaneció un poco. Sus palabras llevaban un toque de reproche. Sofía, Leo te recordó innumerables veces antes de irse que cuidaras de su casa. Ahora pones excusas. Cuando vuelva de la mili y se entere, se va a enfadar mucho. Él tiene su familia y yo tengo mis propias cosas que hacer. No pueden depender de mí para todo, respondí. Mi tono era educado, pero no mostraba intención de ceder. De ahora en adelante, no hay necesidad de venir a buscarme para las tareas de su casa. Habiendo chocado contra un muro, la vecina se fue enfadada. En mediodía, los chismes se habían extendido por las calles y callejones. Todos decían que había cambiado de opinión, que era una veleta, que en el momento en que el joven se fue, no estaba dispuesta a cumplir su promesa y se negaba a cuidar de la madre de su prometido. Los chismes llegaron a oídos de Marta. La pusieron tan ansiosa que no podía quedarse quieta. Siguió instándome a ir a casa de Leo solo para aparentar y hacer callar a la gente. Ignoré por completo los rumores. Preparé una bolsa sencilla. Guardé mis ahorros privados en el bolsillo y me apresuré al pueblo sola. Caminé hasta la academia de costura y conocí a la instructora, doña Isabel Iglesias. Isabel tenía unos 40 años. Sus manos estaban cubiertas de finos callos por años de trabajo con la aguja, y trataba a la gente con una amabilidad cálida y genuina. Le expliqué mi propósito. Pagué la matrícula completa en el acto, registré mi nombre, y confirmé que las clases comenzarían oficialmente en 3 días. Habiendo completado todos los trámites, y al salir de la tienda, un gran peso se levantó por completo de mi corazón. Caminando de regreso, muchos conocidos en la calle me vieron y me señalaron. Sus murmullos llegaban claramente a mis oídos. En el pasado, definitivamente me habría sentido avergonzada y apenada. Habría intentado apresuradamente explicarme. Pero ahora, simplemente caminé de frente sin mirar a los lados. No importaba lo que dijeran los demás. No necesitaba sacrificar mi propia vida para cumplir con las expectativas de otras personas. Al volver a casa, enfrentándome a las interminables regañinas de mi madre, despejé silenciosamente una mesa de madera, sin usar para que sirviera como mi futuro banco de trabajo, para practicar el corte y la costura. De ahora en adelante, mi tiempo, mi energía y mis ahorros se guardarían únicamente para mí. Los interminables asuntos triviales de la casa de los vecinos y el trabajo de criada, no remunerado. Nunca los volvería a tocar. Una vez que dominara el oficio de la costura, podría valerme por mí misma firmemente, sin depender de nadie, y mucho menos esperar amargamente a alguien que no me valoraría. 3 días pasaron en un instante. Puntualmente, llevando mi bolsa de tela basta, me dirigí al pueblo para el inicio oficial de la clase de costura. Dentro de mi bolsa estaban las tijeras,
la cinta métrica suave, la aguja y el hilo que había preparado de antemano, así como un pequeño trozo de tela sobrante de casa. Este fue el primer paso verdadero que di por mí misma desde mi renacimiento, sin ataduras ni cadenas. Mi corazón estaba lleno de expectativas realistas. La clase no era grande. Estaba ubicada en un local comercial que daba a la calle vieja del pueblo. Había 8 aprendices en total, todas mujeres jóvenes de los pueblos y aldeas de los alrededores. Mi amiga íntima Elena también estaba entre ellas. Elena tenía una personalidad brillante y afectuosa, y era increíblemente práctica y trabajadora. En el momento en que nos conocimos, Elena tomó la iniciativa de sentarse a mi lado, y rápidamente entablamos una estrecha familiaridad. Nuestra instructora, doña Isabel Iglesias, era famosa en kilómetros a la redonda por sus excepcionales habilidades de costura. Su trabajo era meticuloso y su enseñanza paciente. Nunca ocultaba secretos ni ponía las cosas difíciles a sus alumnas. El primer día de clase nos dijo claramente que la costura era un oficio honesto y práctico, sin atajos en absoluto. Los ojos debían ser agudos, las manos firmes y el corazón tranquilo. Y solo estando dispuesta a soportar dificultades se podía aprender de verdad. Tomé esas palabras muy en serio. En mi vida pasada, había desperdiciado mis mejores años atendiendo a la familia de Leo y esperándolo. Acabé con unas manos que solo sabían hacer trabajos domésticos rudos y carecía de cualquier habilidad para ganarme la vida. Finalmente, mi juventud se desvaneció, dejándome sin absolutamente nada, ni siquiera una forma de mantenerme. Esta vez, valoré la oportunidad inmensamente, trabajando más duro que nadie. Mientras las otras chicas holgazaneaban y charlaban cuando se cansaban, yo mantenía mis ojos pegados a las técnicas de la instructora durante toda la clase. Memorizaba cuidadosamente cada medida de corte, cada curva de la costura y cada técnica de remallado. Cada vez que la instructora demostraba un paso una vez, yo lo practicaba una y otra vez. Deshacía inmediatamente las puntadas para empezar de nuevo si cometía un error. Me negaba a tomar atajos o a engañarme a mí misma. Mis días en la academia de costura eran plenos y pacíficos. Me protegían por completo de los chismes del pueblo, pero las tormentas en casa nunca cesaron del todo. Desde que dejé de ir a casa de Leo a ayudar y rompí por completo mi viejo hábito de estar a su entera disposición, su madre, doña Carmen, gradualmente comenzó a guardar resentimiento. En el pasado, yo había ido todos los días a cuidar de sus animales, picar leña, lavar la ropa y cocinar. Mantenía la casa perfectamente organizada. De repente, al no tener a nadie que la sirviera, todas las tediosas tareas cayeron directamente sobre sus propios hombros, y simplemente no pudo adaptarse. En pocos días, doña Carmen vino personalmente a mi casa y rompió a llorar ante Marta. Marta, ¿cómo ha cambiado Sofía de repente así? Antes de que Leo se fuera, le recordó una y otra vez que me ayudara. Pero ahora ni siquiera puedo verla. Es realmente demasiado difícil para una mujer mayor como yo arreglármela sola en casa. Sé que la niña ha crecido y tiene sus propias ideas, pero una persona debe tener conciencia y cumplir sus promesas. Leo está allí sufriendo en el cuartel. Alguien tiene que ocuparse de las cosas en casa. Cada frase de doña Carmen se hacía la víctima, y cada palabra era una forma de chantaje emocional. Marta, que ya estaba predispuesta a hacer de Celestina para mí y Leo, se puso cada vez más ansiosa al oír esto. En el momento en que regresé a casa de la clase por la noche, Marta me llevó a un lado para darme un severo sermón. Mírate ahora. Se te han subido los humos desde que empezaste a aprender un oficio, y ya no te importa la decencia común. Doña Carmen ha venido a nuestra puerta ella misma. Prácticamente has tirado toda nuestra dignidad por la borda. Asegúrate de encontrar tiempo mañana para ir y echar una mano, no sea que la gente te llame ingrata y desagradecida. Dejé la aguja y el hilo en mis manos, y respondí con una expresión tranquila y una lógica clara. Mamá, nunca he sido una ingrata. Durante varios años en el pasado fui a su casa todos los días a trabajar. Hacía las tareas del hogar y trabajos pesados gratis sin pedir nunca nada a cambio.
El afecto y la lealtad que mantuve durante tanto tiempo son más que suficientes para satisfacer cualquier decencia vecinal. Doña Carmen no sufre ninguna enfermedad grave. Solo tiene miedo al agotamiento y a las dificultades. Tiene una hermana y un sobrino, y todos sus parientes están cerca. No debería recaer en una extraña como yo, que ni siquiera estoy casada con la familia. La tarea de estar constantemente sacándole las castañas del fuego año tras año. Que Leo se fuera a la mili fue su obligación, no una deuda que yo tengo con él. No tengo ninguna obligación de pagar el precio de su vida. Mis palabras eran bien razonadas y perfectamente equilibradas. Dejaron a Marta sin palabras por un momento. Sin embargo, Marta todavía no estaba dispuesta a rendirse y bajó la voz para persuadirme aún más. Eres joven e impulsiva ahora mismo, así que no entiendes cómo funcionan las cosas. Leo es un chico con estudios. Una vez que termine la mili y regrese a la ciudad, tiene garantizado un buen puesto de trabajo. Tantas chicas le tienen echado el ojo. Si ofendes a su madre ahora, si vuelve y vuestro matrimonio se rompe por completo, no tendrás ni dónde llorar. Si se rompe, que se rompa, respondí con certeza, sin la más mínima vacilación. Un matrimonio comprado a base de favores y actuando como una sirvienta no remunerada nunca iba a durar de todos modos. Ahora tengo un oficio en mis manos. En el futuro, puedo ganar mi propio dinero y establecerme. Puedo vivir una vida decente, sin depender de un hombre. Marta estaba tan enfadada conmigo que le dio dolor de cabeza. Pero no pudo decir más palabras duras. Mirando mi comportamiento cada vez más resuelto, finalmente se dio cuenta vagamente de que yo había dejado ir a Leo de verdad y por completo. No era un ataque de ira temporal. Había cortado por completo todos los pensamientos sobre él. Los chismes en el pueblo se volvieron aún más turbulentos. Innumerables personas hablaban de mí en privado. Me llamaban interesada. Decían que al ver a Leo pasándolo mal en la mili y no poder regresar a corto plazo, sentí que no había esperanza en seguir con él. Así que, inmediatamente le di la espalda y me marché. Otros decían que era arrogante y altiva, que después de aprender un poco de costura, se me había subido a la cabeza y menospreciaba a mi novio de toda la vida. En el pasado, me habría derrumbado, habría intentado explicarme y ceder. Pero ahora, después de oír todo esto, simplemente me reí. Entendía demasiado bien la naturaleza humana. En un pueblo rural en 1979, todo el mundo asumía que una mujer debía depender de un hombre, soportar en silencio, sacrificarse y esperar su destino final. Al romper las reglas establecidas, era natural que me señalaran y juzgaran. Sin embargo, los rumores y los chismes no podían comprarme una buena vida, y ceder para mantener la paz solo me llevaría a repetir los errores de mi vida pasada. Puse toda mi energía por completo en aprender a coser. Durante el día, seguía a mi instructora para perfeccionar mis habilidades. Aprendí a tomar medidas, cortar tela y hacer estilos modernos como camisas nuevas, pantalones de campana y blusas florales. Por la noche, volvía a casa y practicaba repetidamente en mi mesa de madera casera. Desmontaba ropa vieja para estudiar sus patrones y me quedaba hasta tarde practicando la costura y el remallado. Al ver lo duro que trabajaba, Elena a menudo suspiraba. «Sofía, te estás esforzando demasiado. Todas nos relajamos un poco a veces. ¿Cómo puedes ser tan seria todos los días?» Yo sonreía y respondía. «Lo que aprendes con tus manos es tuyo. Cuanto más aprendas, más estable será tu futuro». En solo un mes, mis habilidades superaron con creces las de mis compañeras aprendices. Ya fuera para alterar el tamaño de prendas estándar, remallar y remendar o crear nuevos estilos de ropa, lo hacía todo rápido y bien. Incluso la instructora, doña Isabel, elogiaba con frecuencia mi gran aptitud y mi disposición a soportar las dificultades. Al ver lo práctica y capaz que era, Isabel tomó la iniciativa de ofrecerme una oportunidad. «Sofía, tus habilidades están casi listas para que te gradúes. De ahora en adelante, si gente del pueblo o de las aldeas viene a mí por trabajo, puedo darte una parte a ti. Puedes ganar algo de dinero por tu propio trabajo.
Mi corazón se llenó de alegría y le di las gracias rápidamente. Esto significaba que no tenía que esperar a que terminara la clase de 3 meses. Podía empezar a ganar dinero con mis propias habilidades ahora mismo, dándome de verdad la confianza para ganarme la vida de forma independiente. Me había liberado por completo de mis días pasados de girar en torno a un hombre, andar con pies de plomo y darlo todo por nada. A partir de entonces, mi vida la viviría solo para mí. Desde que la instructora estuvo dispuesta a compartir sus encargos privados conmigo, realmente entré en el camino de ganarme la vida a través de mi oficio. Al principio, solo eran tareas sencillas como acortar perneras de pantalones, remendar puños y remallar dobladillos. Los trabajos eran pequeños y la paga baja, pero los hacía con un cuidado excepcional. Para cada prenda, comprobaba repetidamente las medidas. Mis costuras eran suaves y limpias, y los bordes estaban acabados de forma impecable, sin la más mínima dejadez. La gente para la que trabajaba siempre estaba dispuesta a volver. Poco a poco, mi reputación comenzó a extenderse por todo el pueblo y las aldeas de los alrededores. Todos decían que a pesar de mi corta edad, mi artesanía era incluso más fiable que la de algunos de los sastres más viejos. Mis precios eran justos y mi trabajo excepcionalmente detallado. Mi compañera de clase, Elena, al verme tener trabajo que hacer y dinero que ganar cada día, se alegraba de verdad por mí desde el fondo de su corazón. Ocasionalmente, Elena incluso me ayudaba a conseguir pequeños trabajos de su propio pueblo, lo que nos acercaba cada vez más. Comparado con los días del pasado en los que me quedaba en casa todo el día, esperando noticias, atada por las tareas triviales de la casa de los vecinos, ahora vivía una vida plena y sólida. Me despertaba cada día justo cuando salía el sol. Recogía mis agujas, hilo y tela, y primero me ponía al día con el trabajo que se había acumulado durante la noche en casa. Una vez que había plena luz, me dirigía a la academia para perfeccionar nuevos patrones de ropa con mi instructora. La década de 1980 marcó el comienzo de una transformación formal en la vestimenta. Las chaquetas tradicionales pasadas de moda estaban desapareciendo lentamente. Las camisas de solapa pequeña, las faldas florales que ceñían la cintura y los pantalones de campana, populares entre los habitantes de la ciudad, se convirtieron en los estilos más buscados por las mujeres jóvenes del pueblo. La instructora Iglesias era de mente abierta y estaba dispuesta a seguir las tendencias. Le pidió especialmente a alguien que trajera las últimas prendas de muestra de la capital y guió a sus alumnas en el desmontaje para estudiar los diseños. Mientras que a otras, los nuevos patrones les parecían demasiado difíciles y mentalmente agotadores, y no estaban dispuestas a profundizar en ellos, yo aproveché la oportunidad y me obsesioné con los detalles. La curva de un escote, la altura de una cintura, la anchura de una pernera de pantalón. Registraba cada detalle en mi cuaderno y lo practicaba repetidamente. En menos de 2 meses, ya era capaz de asumir de forma independiente la producción completa de una prenda. Desde la toma de medidas y la confección de patrones hasta el corte, la costura y el remallado final de los dobladillos, lo hacía todo en un proceso fluido y continuo. Lo que siguió fue un flujo creciente de clientes. Muchas mujeres jóvenes del pueblo y la aldea que se iban a casar, a visitar a sus parientes o a ir al mercado, me buscaban específicamente para que les hiciera ropa nueva. El trabajo por una camisa costaba unas 100 pesetas, un par de pantalones, 150, y un conjunto de blusa floral podía hacerme ganar más de 250 pesetas. Después de deducir el coste ocasional de suministros como hilo fino y botones, tenía un ingreso estable cada día. Organizaba pulcramente todo el dinero que ganaba, sin despilfarrar ni malgastar una sola peseta, depositándolo suma a suma en mi pequeña caja de hojalata. Mi familia veía todo esto, y su mentalidad comenzó a cambiar silenciosamente. Marta, que solía regañarme todos los días por ser caprichosa, desagradecida y no saber lo que me convenía, ahora me veía ganar dinero con mis propias habilidades. Al ver que el dinero que yo manejaba era incluso más que el de las chicas que tenían trabajos formales en el pueblo, las regañinas de Marta disminuyeron gradualmente. Ocasionalmente, incluso presumía ante los vecinos de lo capaz que era su hija.
Sin embargo, la familia de Leo todavía no me había dejado en paz. Doña Carmen hacía que los vecinos me pasaran mensajes cada pocos días, o se quejaba de que las malas hierbas de su patio no estaban limpias, o de que su leñera no estaba llena. Intentaba todas las formas posibles de chantajearme emocionalmente, esperando forzarme a dar marcha atrás y continuar haciendo sus tareas. Una vez, incluso bloqueó deliberadamente la entrada de la casa de mi familia. Fingiendo agravio, lloró y se quejó a los aldeanos que pasaban. Mi Leo está allí sufriendo, cumpliendo con su deber en la mili, pero su futura esposa en casa no se preocupa por nada. Solo le importa ganar su propio dinero y pasarlo bien. La gente es realmente fría en estos días. Cuando estas palabras llegaron a mis oídos, estaba pedaleando en mi máquina de coser, apurándome para terminar el forro del vestido de novia de una clienta. Si hubiera sido en el pasado, definitivamente me habría sentido aterrorizada y avergonzada, aterrada de que chismorrearan a mis espaldas, y habría tomado la iniciativa de bajar la cabeza, halagar y hacer las paces. Pero ahora simplemente detuve la máquina y salí tranquilamente por la puerta. Delante de una multitud de vecinos, expuse mi razonamiento de forma clara y abierta. Doña Carmen, le dije, durante 3 años en el pasado, fui a su casa todos los días a cuidar del huerto, picar leña, lavar la ropa y cocinar. Durante las fiestas, cosí ropa nueva y remendé zapatos para usted. Trabajé todo el año sin un solo día de descanso y nunca acepté una sola peseta. Que su hijo se fuera a la mili fue en respuesta al deber con el país. Fue su obligación, no una deuda que yo le deba. Nunca he aceptado dote de su familia, ni hemos fijado un compromiso formal. No tengo ninguna obligación de trabajar para su familia gratis por el resto de mi vida. Aprendí un oficio para ganar dinero. Confiar en mis propias 2 manos para ganarme la vida es honorable y correcto. Tengo la conciencia tranquila. Si otras están dispuestas a desperdiciar sus vidas esperando, ese es su asunto. No hay absolutamente nada de malo en mi negativa a hacer lo mismo. Mis palabras fueron magnánimas y agudas, bien razonadas y fundamentadas. De hecho, dejaron a doña Carmen tan sin argumentos que su rostro pasó por tonos de pálido y rojo, incapaz de pronunciar una sola palabra en refutación. Los chismes entre los vecinos que observaban se invirtieron instantáneamente. Todos me habían visto crecer. Durante años, había servido a la familia de Leo sin quejarme, soportando la carga del trabajo duro, y todos lo habían visto con sus propios ojos. Al oír mis palabras en este momento, todos finalmente entendieron. No era que yo fuera una desagradecida, era que la familia de Leo era insaciablemente codiciosa. Se habían acostumbrado a mis sacrificios, y en el momento en que no pudieron conseguir lo que querían, me atacaron. Alguien en la multitud susurró. Así que eso es lo que pasó. Piensa en cuánto ayudó esta chica antes. Cualquiera se agotaría trabajando gratis año tras año. Otro intervino. Exactamente. La chica se está ganando la vida ahora. ¿Por qué debería estar atada a su familia por el resto de su vida? Al ver que no podía obtener la más mínima ventaja y que en cambio se había ganado una reputación de ser irrazonable y aprovechada, la madre de Leo solo pudo escabullirse avergonzada. A partir de entonces, nunca más se atrevió a bloquear descaradamente nuestra puerta y llorar de nuevo. Habiendo resuelto el enredo con la familia vecina, finalmente encontré una paz completa. Me dediqué por entero a mi oficio y a mi sustento. A medida que mi base de clientes crecía, comencé a gestionar mi tiempo de manera eficiente. Durante el día, aprendía nuevas técnicas en la academia y aceptaba grandes pedidos de ropa en el pueblo. Por la noche, me apresuraba a terminar los trabajos más pequeños y esporádicos para los aldeanos en casa. Era fiable en mi trabajo. Nunca retrasaba los plazos que prometía a mis clientes, y la calidad de mi artesanía siempre era consistentemente alta. Cada vez más clientes empezaron a volver. En solo 2 cortos meses, había acumulado más de 3.000 pesetas en ahorros. En 1979, esta suma superaba con creces el dinero que una familia campesina ordinaria podía ahorrar en medio año,
dándome mucha confianza para valerme por mí misma. Ya no era esa chica humilde que dependía de otros, que andaba con pies de plomo y giraba en torno a un hombre. Tenía un oficio, ahorros, una buena reputación y una confianza firme que me pertenecía únicamente a mí. Elena a menudo me decía con envidia: «Sofía, eres realmente diferente ahora. Todo tu ser irradia una confianza nítida. Vives mucho más maravillosamente que antes. Si tan solo pudiera ser como tú, atreverme a luchar y a salir adelante». Yo sonreía y respondía: «Tienes que labrar tu propio camino. En lugar de esperar a que alguien más te dé un destino, es mejor ganar tu propia base». A medida que los días avanzaban de manera constante y pacífica, rompí por completo mis obsesiones pasadas y escapé de la trampa del destino de mi vida anterior. Sabía muy bien que en poco tiempo, Leo enviaría una carta desde su regimiento. Fingiría preocuparse por mi bienestar. Pero en realidad, solo estaría tratando de manipular mis continuos sacrificios y consumir mi juventud. Pero en esta vida, ya había colocado los peldaños de mi propia vida capa por capa, y nunca le daría ni media oportunidad de nuevo. Después de librarme por completo del enredo del vecino, mi vida dio un giro completamente nuevo. Ya no estaba atada por obligaciones sociales triviales. Mi vida diaria era simple y plena. Aparte de perfeccionar mis habilidades de costura y aceptar pedidos de ropa, todo mi tiempo restante lo pasaba con Elena y las demás, construyendo lentamente un nuevo círculo social propio. En el pasado, mi vida había consistido únicamente en Leo y las tareas de su familia. Mis amigos, mi tiempo y mis emociones habían girado en torno a él, haciendo que las chicas de mi edad se distanciaran gradualmente de mí. Ahora que había roto esas cadenas, finalmente me di cuenta de lo relajante que era vivir sin tener que esperar humildemente y sacrificarme gratis. Las aprendices de la academia eran todas genuinas y prácticas. Estaban completamente libres de los chismes e intrigas que se encuentran entre vecinos. Durante el día, seguíamos juntas a la instructora, doña Isabel, para profundizar en nuevas técnicas de corte. Nos ayudábamos mutuamente a comprobar las medidas y a alterar los patrones de ropa. Después de terminar el trabajo por la noche, íbamos juntas al mercado, paseábamos por la cooperativa y compartíamos nuestras vidas y pensamientos. Elena se había convertido por completo en mi mejor amiga. Tenía una personalidad vivaz y lúcida, y era la que más me entendía. Nunca se entrometió en mi pasado con Leo, ni me instó a dar marcha atrás y ceder. Simplemente me acompañó en silencio para centrarme en mi oficio y vivir una buena vida. «Sofía, tus habilidades ahora mismo son más firmes que las de varios de los viejos sastres del pueblo», dijo Elena, una noche después de que termináramos de trabajar. «En poco tiempo, podrás aceptar pedidos y trabajar de forma independiente. No necesitarás depender de la academia en absoluto». Nos sentamos a la puerta de la tienda clasificando telas. Elena, mientras ordenaba los hilos sueltos, suspiró con genuina emoción. Asentí. Ya había hecho planes en mi corazón. Planeaba montar un puesto permanente justo fuera de mi puerta después de terminar la clase, especializándome en hacer y arreglar ropa, aceptando trabajos a largo plazo. Después de más de 2 meses de perfeccionamiento, mis habilidades estaban completamente maduras. Podía manejar perfectamente ropa estándar de hombre y mujer, ropa de niños y trajes de boda nuevos. Incluso muchos clientes habituales quisquillosos pedían específicamente que yo hiciera su trabajo. La instructora, doña Isabel, decía que era meticulosa, muy perceptiva y que tenía las dotes perfectas para ganarse la vida con su oficio. A medida que mi círculo social se volvía limpio y positivo, mi mentalidad también se relajaba y se estabilizaba cada vez más. Ya no me preocupaba por las ganancias y las pérdidas, ni sufría de agitación interna y ansiedad. Mi energía y espíritu en general mejoraron visiblemente. Vestía de forma pulcra y elegante, y manejaba las cosas de forma nítida y decidida. Era como una persona completamente diferente de la chica sumisa que solía girar en torno a los demás. Pero justo cuando un árbol desea la quietud, el viento no cesará.
Los chismes en el pueblo nunca se detuvieron por completo. Todavía había algunas mujeres mayores que no tenían nada que hacer en todo el día. Se reunían para chismorrear y se aferraban obstinadamente al asunto entre Leo y yo. Discutían bajo el gran olmo a la entrada del pueblo. Decían que yo era insensible y calculadora, que tan pronto como Leo se fue a la mili a sufrir, le di la espalda y corté los lazos. Un caso típico de desagradecimiento. Otros decían que después de aprender un pequeño oficio, se me subió a la cabeza, que me había vuelto arrogante y menospreciaba a mi honesto novio de toda la vida, y que tarde o temprano me arrepentiría. Estos rumores mezquinos y penetrantes llegaban a mi casa con el viento, llegaban a los oídos de mis padres. Marta, ocasionalmente, todavía se dejaba influir por los chismes. Sintiéndose inquieta, hablaba conmigo en privado por la noche. «Mamá sabe que tienes habilidades y que ahora puedes ganar dinero», dijo Marta. «Pero como dice el viejo refrán, siempre hay que dejar las puertas abiertas. Has hablado con demasiada dureza y has actuado de forma demasiado implacable ahora. Si Leo vuelve de permiso a finales de año, será demasiado incómodo cuando nuestras dos familias se encuentren». Yo, mientras pedaleaba en mi máquina de coser para coser una prenda infantil, respondí débilmente. Mi tono era tranquilo y firme. «Dejé la puerta abierta, mamá. Son ellos los que eran insaciablemente codiciosos. Me sacrifiqué gratis durante años y nadie apreció mi bondad. En el momento en que me retiro un poco para protegerme, todos me critican. En lugar de hacerme daño a mí misma solo para obtener una buena palabra de los demás, es mejor vivir mi propia vida bien. Él se fue a la mili por obligación, no por mí. No tengo necesidad de usar mi juventud para pagar por sus perspectivas. Mis palabras eran claras y racionales. Marta permaneció en silencio durante mucho tiempo y nunca más intentó persuadirme para que volviera atrás. Durante este tiempo, Marta había visto con sus propios ojos cómo me despertaba temprano y me quedaba hasta tarde, ganando dinero de forma constante. Al presenciar mi comportamiento independiente y seguro, ya había llegado a entender lentamente la elección de su hija. Comparado con una promesa de matrimonio ilusoria y los chismes de los demás, un oficio y unos ahorros tangibles eran la base más fiable de una hija. No mucho después, llegó al pueblo una carta de lejos. Era una carta que Leo envió desde su destacamento. Cuando la carta fue entregada en mi casa, el cartero del pueblo la trajo personalmente. Los vecinos formaron instantáneamente un círculo a nuestro alrededor. Todos esperaban a ver si mi corazón se ablandaría y volvería a esperarlo. El cartero me entregó la carta, bromeando con una sonrisa. «Leo te echa de menos, Sofía. Te escribió esta carta especialmente para ti. Date prisa y mira lo que dice». Sosteniendo el fino papel de la carta entre las yemas de mis dedos, no sentí absolutamente ninguna emoción en mi corazón. Conocía demasiado bien la forma de hacer las cosas de Leo. Esta carta no era más que su rutina habitual. Unas cuantas palabras superficiales de que me extrañaba, unas frases sobre las dificultades en el cuartel, seguidas de una conveniente petición para que continuara cuidando de su madre y gestionando los asuntos de su casa. Mientras pintaba un cuadro de una fecha de regreso ilusoria para seguir manipulando firmemente mis sacrificios. En mi vida pasada, al recibir la carta, había estado exultante. Me había quedado toda la noche escribiendo una respuesta. Cada palabra gentil y tierna, esperando su regreso día tras día. Pero en esta vida, ni siquiera tenía ganas de abrirla. Delante de la multitud de vecinos que observaban, le devolví la carta directamente al cartero. «Por favor, devuélvala. No la necesito». Todo el lugar se quedó en silencio al instante. Todos estaban atónitos. Nadie esperaba que fuera tan absoluta. Ni siquiera le dediqué una sola mirada a la carta de Leo. El cartero parecía completamente desconcertado. «Pero esta es una carta que Leo escribió específicamente para ti. No estaría bien devolverla, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. No hay necesidad de intercambiar cartas», dije. Mi tono era abierto y magnánimo, sin miedo a la mirada de nadie. Los asuntos de su familia y la fecha de su regreso no tienen nada que ver conmigo.
De ahora en adelante, no hay necesidad de entregar sus cartas en mi casa. Después de decir eso, me di la vuelta y volví adentro. Continué pedaleando en mi máquina de coser, excluyendo por completo toda la conmoción, los chismes y los suspiros detrás de mí. La charla afuera explotó una vez más, solo que esta vez nadie se atrevió a llamarme desagradecida o caprichosa. Todos vieron claramente que no estaba simplemente teniendo un ataque de ira temporal. Había dejado ir de verdad y por completo la obsesión que me había atado durante años. Ya no era el apéndice de nadie, ya no era la criada de nadie, y ya no era el plan B de nadie. Solo era Sofía, una chica que ganaba dinero con sus propias 2 manos y vivía para sí misma. En los días venideros, mi círculo social, mis ingresos y mi vida estarían completamente bajo mi propio control. La noticia de mi rechazo a la carta se extendió por todo el pueblo. Trastocó por completo las ideas preconcebidas de todos sobre mí. Antes de esto, muchas personas estaban seguras de que solo estaba actuando por una emoción momentánea, y que tan pronto como llegara la carta de Leo, unas pocas palabras suaves de persuasión definitivamente ablandarían mi corazón, haciéndome volver a esperar obedientemente por él y cuidar de su familia. Pero mi acto de devolver la carta en público fue nítido y limpio, no dejaba lugar a dudas, y destrozó directamente las especulaciones de todos. El corrillo de chismosos bajo el gran olmo a la entrada del pueblo cambió por completo de tono. Ese grupo de mujeres mayores, que solían llamarme interesada y desagradecida, nunca más se atrevió a hablar mal de mí, casualmente. Las pocas que todavía querían decir una palabra o dos, eran inmediatamente refutadas por otras en el momento en que abrían la boca. Sofía hizo todo lo humanamente posible, sirviendo a la familia de Leo durante 3 años. Nadie más podría haber llegado tan lejos. Además, ahora tiene un oficio, puede ganar dinero y está viviendo una vida próspera. ¿Por qué debería seguir consumiéndose esperando a un hombre?, decían. Leo solo mueve los labios y pinta promesas vacías, echando todos los asuntos grandes y pequeños de casa sobre la chica. Nadie esperaría por eso. Los rumores se habían invertido por completo. Ya nadie me criticaba. En cambio, todos sentían que era lúcida, aguda y tenía agallas. Al principio, a Marta le preocupaba que mi acto de devolver la carta fuera demasiado insensible y ofendiera por completo a los vecinos. Pero al ver la opinión pública del pueblo dar un giro completo y observarme ganar dinero de forma constante cada día, la mentalidad de Marta se estabilizó cada vez más, y esas pequeñas preocupaciones en su corazón se disiparon por completo. Finalmente entendió por completo que yo no estaba armando un escándalo. Realmente había roto las cadenas que otros me habían impuesto, y estaba viviendo la vida en mis propios términos. Sin embargo, la familia de Leo todavía no se había rendido. Cuando doña Carmen se enteró de que yo había devuelto la carta, entró en pánico por completo. Siempre se había apoyado en el título de que yo era la prometida de Leo, que serviría a su familia todo el año para pasar sus días tranquilamente. Desde que dejé de ir, todo el trabajo del campo y las tareas del hogar cayeron enteramente sobre sus hombros, haciendo sus días agotadores y miserables. No dispuesta a perder su mano de obra gratuita así como así, al día siguiente, arrastró a su hermana, doña María, a mi casa para mediar. Esperaba jugar la carta de la compasión y ablandar mi corazón. Doña María apareció en la puerta con una bolsa de dulces caseros. Sonriendo amablemente, cada palabra que salía de su boca era un intento de chantaje emocional. Sofía, tú y Leo crecisteis juntos. Con todo el afecto que hay entre vosotros, ¿cómo puedes romperlo así? Es normal que los jóvenes tengan pequeñas rabietas, pero no te lo tomes tan en serio. Leo está sufriendo y trabajando duro en la mili, y la persona que más echa de menos en su corazón eres tú. Te escribió una carta específicamente porque se preocupa por ti. Devolverla así le rompe el corazón. Escucha mi consejo. Sigue ayudando a su familia, como de costumbre. Cuando vuelva de permiso, podréis arreglar las cosas y casaros como es debido,
y vuestra vida será cada vez más estable. Saqué 2 vasos de agua. Mi actitud era educada, pero mi postura era sólida como una roca. No dejaba ni un ápice de espacio para el compromiso. Doña María, el afecto es mutuo. No se supone que sea un sacrificio unilateral. En el pasado, hice todo lo posible para ayudar a su familia durante 3 años, sin una sola queja. Cualquier afecto que debiera, ya ha sido devuelto con creces. Es cierto que está cumpliendo con su deber, pero esa no es razón para que yo sacrifique mi tiempo gratis. Necesito concentrarme en mi oficio y en ganarme la vida ahora mismo. No tengo tiempo ni energía extra para ayudar a otra familia con sus tareas. Mi tono era completamente tranquilo, y cada una de mis palabras estaba basada en la razón y la lógica. No empecé una pelea a gritos, pero aniquilé por completo cualquier posibilidad de negociación. La mano de doña María, que todavía sostenía la bolsa de dulces, se quedó congelada en el aire. Sus varios intentos de persuasión fueron todos rechazados con calma por mí. Al final, no tuvo más remedio que marcharse enfadada, sin haber conseguido la más mínima ventaja. Después de que sus intentos fueran rechazados por completo 2 veces seguidas, la familia de Leo finalmente reconoció la realidad. Sofía realmente no iba a volver a servirles nunca más. A partir de entonces, la familia de Leo se tranquilizó por completo. Nunca más se atrevieron a enviar a nadie a nuestra puerta para persuadirme o chantajearme emocionalmente. No tuvieron más remedio que gestionar honestamente sus propias tareas domésticas y trabajar los campos ellos mismos. Sin mí para sacarles las castañas del fuego constantemente durante todo el año, doña Carmen estaba agotada todos los días. Envejeció notablemente, parecía demacrada, y perdió por completo su anterior apariencia relajada y despreocupada. Habiendo resuelto el último resquicio de enredo social, me dediqué de todo corazón a mi negocio de costura. Había pasado más de medio año desde mi renacimiento y mi negativa a esperar a Leo. Mis habilidades se habían vuelto cada vez más exquisitas. No solo podía hacer ropa de diario estándar, sino que también era muy hábil confeccionando trajes de chaqueta para bodas, ropa moderna y ropa infantil nueva. Debido a que mi mano de obra era increíblemente fina y mis patrones se veían hermosos, gente de pueblos a kilómetros de distancia venía específicamente a mí para que les hiciera la ropa. Al ver que tenía una base de clientes estable y habilidades maduras, la instructora, doña Isabel, tomó la iniciativa de sugerirme que me graduara antes y aceptara pedidos de forma independiente. Sofía, tu nivel actual ha superado con creces el de una aprendiz ordinaria, me dijo. Quedarte en la academia es solo una pérdida de tiempo para ti ahora. Si montas tu propio puesto y aceptas pedidos de forma independiente, ganarás mucho más de lo que ganas aquí. Siempre que reciba grandes pedidos de clientes, los compartiré contigo para que no te los pierdas. Acepté de inmediato y le agradecí solemnemente a mi instructora. Graduarme antes significaba que realmente poseía las cualificaciones para ganarme la vida de forma independiente. Después de volver a casa, tuve una breve discusión con mis padres. Me preparé para montar mi propio puesto de costura, dedicado justo fuera de nuestra puerta principal. Al ver mi comportamiento práctico y trabajador, Roberto me apoyó por completo. Se tomó un tiempo específicamente para construirme una mesa de corte de madera lisa y plana, e incluso hizo a medida un estante de madera para colgar telas. En solo un día, mi sencillo puesto de costura tomó forma oficialmente. No había decoraciones elegantes, solo una mesa de madera, una máquina de coser, unos pocos rollos de tela y varios colores de hilo y botones. Era increíblemente simple, pero era la mayor base de confianza que había tenido en esta vida. El primer día que abrí mi puesto, un flujo continuo de clientes antiguos y nuevos inundó el lugar. Mis pedidos llenaron inmediatamente el calendario de una semana entera. Era digna de confianza en mi trabajo. Mis precios eran justos, mi mano de obra exquisita y nunca tomaba atajos ni retrasaba mis plazos. Ya fuera una pequeña reparación por unas pocas pesetas o un traje completo a medida por varios miles, los trataba con el mismo nivel de dedicación. En solo unos pocos días, la reputación de mi pequeño puesto quedó firmemente establecida.
Mis ingresos diarios eran estables, y mis ahorros crecían visiblemente a un ritmo increíble. Ya no era esa chica cobarde que vivía con la mano extendida, andando con pies de plomo y dependiendo de los demás. Ganaba dinero con mis propias dos manos, gastaba mis propios ahorros y vivía mi propia vida, viviendo abierta y libremente. Elena venía a menudo a ayudarme a vigilar el puesto y a empaquetar la ropa. Al ver el flujo interminable de clientes, se alegraba de verdad por mí. Sofía, eres realmente increíble ahora. Dirigir tu propio negocio y ganar dinero es mucho más estable que precipitarse al matrimonio. Sonreí y asentí, con el corazón lleno de gratitud. Agradecí a mi renacimiento, que me permitió cortar por lo sano a tiempo y escapar de la trampa de la espera interminable y los sacrificios no remunerados. En este mismo momento de mi vida pasada, todavía había estado vigilando la casa vacía de Leo día tras día, trabajando duro y esperando amargamente, agotándome física y mentalmente, solo para terminar sin absolutamente nada. Pero en esta vida, había tomado el control de mi propio destino. Con un oficio en mis manos, dinero en mi bolsillo, mis padres apoyándome y una mejor amiga a mi lado, mi vida prosperaba y mejoraba cada día. Recordaba claramente que en solo unos pocos días, Leo, habiendo completado un año completo de mili, solicitaría un permiso para regresar a casa. En mi vida pasada, cuando había regresado, yo había llevado ropa vieja y descolorida, con aspecto demacrado y exhausto, mientras corría alegremente a su encuentro, solo para encontrarme con su indiferencia y su creciente distancia. Pero en esta vida todo era diferente. Cuando regresara y viera a la Sofía completamente transformada, deslumbrantemente independiente, cuando viera la vida estable que había construido con sus propias dos manos y se diera cuenta de que ya no giraba en torno a él, estaba destinado a quedarse atónito y lleno de arrepentimiento al terminar sin nada. Mi nueva vida ya había comenzado oficialmente, mientras que su arrepentimiento apenas comenzaba. El tiempo voló. Había pasado un año entero, exactamente 365 días, desde que Leo se fue a la mili y me dijo que lo esperara en la estación de tren. En el transcurso de este año, había reescrito por completo la trayectoria de mi vida. No hubo más esperas, ni más agitación emocional, ni más trabajo no remunerado para los vecinos. Todo mi tiempo y energía se dedicaron a echar raíces, crecer y ganar dinero. El puesto de costura, justo fuera de mi puerta, hacía tiempo que se había puesto en marcha. De aceptar inicialmente pequeños trabajos de remiendo dispersos, se había convertido en el puesto de ropa a medida más fiable de los pueblos y aldeas de los alrededores. Había dominado a fondo todos los patrones de ropa populares de finales de los 70 y principios de los 80. Ya fueran blusas florales que ceñían la cintura, camisas de solapa pequeña impecables, pantalones de campana perfectamente drapeados o trajes de boda festivos. Los hacía todos de forma rápida y exquisita. Muchas personas de pueblos y aldeas vecinas venían específicamente a buscarme para que les hiciera ropa a medida. Mi agenda a menudo estaba completamente reservada con medio mes de antelación. Organizaba mi horario diario de forma razonable, me negaba a quedarme hasta tarde y sobrecargar mi cuerpo. Pero tampoco tomaba atajos con mis clientes. Mi negocio era tan estable que despertaba la envidia de los demás, y mis ahorros acumulados me proporcionaban una confianza sólida, como una roca. Después de deducir mis gastos de subsistencia diarios y el coste de reponer telas y suministros, mi pequeña caja de hojalata contenía más de 18.000 pesetas, en efectivo pulcramente apilado. En la España rural de 1980, esta era una suma considerable. Una familia campesina ordinaria que trabajara los campos todo el año apenas podría ahorrar 5.000 pesetas. Confiando únicamente en mi oficio, en solo un año, había ganado lo que a otros les llevaría 3 o 4 años ahorrar. Con los bolsillos llenos, mi mentalidad y mi apariencia también sufrieron una transformación completa. En el pasado, debido al trabajo pesado durante todo el año y a una vida frugal, mi tez había sido cetrina, mis manos y pies ásperos,
y siempre llevaba ropa vieja y descolorida. Solía ser tímida y encogida, completamente inadvertida en una multitud. Ahora, libre de preocupaciones sobre la comida y la ropa, estaba dispuesta a gastar dinero en comer bien y vestir bien. Todo su tiempo libre lo utilizaba para descansar y mejorar. Su piel se volvió clara y suave, y sus facciones se relajaron en un brillo de confianza. Se hizo una blusa floral moderna y bien ajustada, y unos pantalones oscuros y rectos. Su cabello estaba peinado pulcramente. De pie frente a su propio puesto, era serena, elegante y llena de energía vibrante. Todos en el pueblo vieron este cambio. Nadie se atrevía a llamarla caprichosa, desagradecida o ignorante. Aquellos que una vez se burlaron de ella por renunciar a su novio de toda la vida y arruinar su propio futuro, ahora cambiaron por completo de tono, elogiándola por ser capaz, tener buena previsión y ser independiente. Mis padres ahora también caminaban con la cabeza alta. En el pasado, Marta siempre se preocupaba de que la gente chismorreara sobre mí cuando salía, actuando y hablando con cautela. Ahora, sonreía a todos los que encontraba. Llena de orgullo al hablar de su hija, ya no necesitaba preocuparse por mi matrimonio o mi futuro. Mi padre, Roberto, aprobaba mi elección aún más, a menudo ayudándome a vigilar el puesto y a organizar las telas, brindando todo su apoyo a mi negocio. Mi mejor amiga, Elena, también venía a menudo a echar una mano. Al observar mi transformación, suspiraba con frecuencia con profunda emoción. «Sofía, realmente te admiro ahora», dijo Elena. «En solo un año te has convertido en la chica más glamurosa de nuestro pueblo. Mira a las otras que se aferran a los hombres, se aferran a los compromisos, solo para terminar con una vida desordenada y caótica». Pedaleando en mi máquina de coser para hacer un nuevo vestido de mujer, sonreí débilmente. Confiar en los demás nunca es tan bueno como confiar en ti misma. Tener dinero y un oficio en tus propias manos es más estable que cualquier otra cosa. Este último año había cortado por completo toda la humildad y los remordimientos de mi vida pasada. En este mismo momento de mi vida anterior, había aguantado durante todo un año, yendo a la casa de los vecinos todos los días a trabajar, escatimando y ahorrando para subsidiar a su familia. Había estado exhausta y demacrada, con el corazón y los ojos completamente centrados en esperar el regreso de Leo, solo para encontrarme con una decepción total al final. En esta vida me había liberado y había renacido de verdad. Los días para la familia de Leo, sin embargo, fueron exactamente lo contrario, convirtiéndose en un estado desordenado y miserable. Sin mi ayuda ininterrumpida durante todo el año, doña Carmen no tenía a nadie en quien confiar. Cuidar del huerto, picar leña, lavar la ropa y cocinar, tenía que cargar con todas las tareas ella misma. Ya era frágil y temerosa del trabajo duro, habiéndose acostumbrado a holgazanear y tomarlo con calma durante todo el año. Después de un año de trabajo físico, había envejecido considerablemente y parecía demacrada, con el espíritu completamente roto. El patio de la familia estaba cubierto de maleza y descuidado. La cocina sucia y desordenada. Ya no tenía su anterior aspecto limpio y ordenado. Los vecinos que pasaban suspiraban, notando que sin mi ayuda, la familia de Leo había perdido por completo su anterior decencia. Durante este año, Leo había enviado 3 cartas desde su regimiento de forma intermitente, todas las cuales yo había devuelto. No le había contestado ni una sola carta, ni sentía el más mínimo apego persistente. Había borrado por completo todo rastro relacionado con él. Sabía muy bien que las políticas de permisos para los soldados se habían relajado este año. Los jóvenes que habían estado en el servicio durante un año completo podían regresar a casa de visita. Leo volvería pronto. En este momento, seguramente todavía albergaba un fuerte sentido de superioridad, convencido de que yo todavía estaba esperando en el mismo lugar, habiéndolo esperado amargamente durante un año, trabajando día tras día, esperando ansiosamente que regresara para casarse conmigo. Seguramente pensaba que todos en el pueblo estarían esperando para ver su reencuentro. Seguramente pensaba que yo dejaría todo mi orgullo, giraría de nuevo a su alrededor, lo serviría y me acomodaría a él.
Pero nunca podría soñar que durante este último año yo ya me había despojado de toda mi sumisión y había transformado completamente mi vida. Ya no era la Sofía que giraba a su alrededor y se sacrificaba por él gratis. Tenía un oficio, ahorros, una carrera y la confianza para vivir una vida glamurosa, independiente y libre. El estatus de hombre, hecho y derecho, que creía haber ganado en la mili y sus futuras perspectivas de carrera, ya no podían llamar mi atención. Detuve el trabajo en mis manos. Levanté los ojos para mirar hacia la carretera principal a la entrada del pueblo. Mi corazón estaba completamente en calma. Durante un año de espera, no le había dado ni una pizca de ternura o sacrificio. Solo me había dado a mí misma una nueva vida renacida y completamente transformada. Su inminente regreso no era mi final feliz, sino su arrepentimiento. El sol de la primera tarde era cálido, pero no abrasador. Estaba sentada frente a mi puesto, remallando el dobladillo de la prenda de un cliente. El traqueteo de la máquina de coser era constante y rítmico. El pueblo estaba particularmente animado hoy. Todos discutían una cosa. Los soldados regresaban a casa de permiso, y Leo regresaba al pueblo hoy. Muchos vecinos se habían reunido temprano en la entrada del pueblo para ver el espectáculo, principalmente esperando ver la escena de nuestro reencuentro después de un año separados. En la percepción arraigada de todos, no importaba cuánta incomodidad hubiera ocurrido entre nosotros o cuántas cartas hubiera devuelto, en última instancia, yo era la prometida por defecto de Leo. Una vez que regresara, toda la incomodidad se pasaría como una página nueva. Marta, sentada a mi lado recogiendo verduras, no pudo evitar murmurar en voz baja. Leo llega a casa hoy. Definitivamente pasará por aquí más tarde. Asegúrate de hablarle bien. No le pongas mala cara. Siempre hay que dejar las puertas abiertas. Las yemas de mis dedos no se detuvieron. La costura era suave y nítida, mi tono indiferente. No hay mucho que decir. Cada uno sigue su propio camino y vive su propia vida. Conocía demasiado bien la mente de Leo. Inevitablemente regresaría, esta vez, con un fuerte sentido de superioridad. Su estatus, como hombre que había cumplido con su deber y con la esperanza de conseguir un buen trabajo en la ciudad, era suficiente para que se pavoneara por el pueblo. Creía firmemente en su corazón que yo debía haber sufrido amargamente este año, esperando su regreso todos los días. Mientras ofreciera unas pocas palabras suaves y gentiles, yo volvería inmediatamente, continuando siendo esa prometida trabajadora, obediente y sensata. No solo eso, sino que muy probablemente continuaría dándome órdenes como algo natural, haciéndome recuperar todas las tareas de su familia y continuar actuando como una red de seguridad para su madre, todo mientras esperaba que él regresara gloriosamente en el futuro y aceptara convenientemente mis sacrificios. El Leo de mi vida pasada era exactamente así de egoísta y arrogante. No mucho después, una conmoción de emoción llegó desde la entrada del pueblo, y la charla de la multitud de repente se hizo más fuerte. Por el rabillo del ojo, vislumbré una figura alta y recta caminando justo por el medio de la carretera del pueblo, vestido con una camisa limpia y llevando una mochila de lona. Su figura era más erguida y madura que hace un año. Sus facciones seguían siendo atractivas. No era otro que Leo, que regresaba de permiso. Mientras caminaba, aceptaba los saludos y elogios de los vecinos, con una sonrisa tranquila y gentil en su rostro, pareciendo en todo el mundo alguien con un futuro brillante y un comportamiento extraordinario. Los vecinos le gritaban juguetonamente: «Leo ha vuelto. El paso por la mili te ha hecho parecer aún más hombre. Verdaderamente un chico con futuro. El aura es simplemente diferente. Date prisa y ve a ver a tu Sofía. Te ha estado esperando durante un año, finalmente deseando tenerte de vuelta». Estas palabras satisficieron enormemente la vanidad de Leo. La sonrisa en sus labios se profundizó, y sus ojos llevaban una decidida certeza de éxito inevitable mientras caminaba directamente en mi dirección. Los espectadores que nos rodeaban se callaron al instante. Los ojos de todos se posaron al unísono sobre él y sobre mí,
esperando ver su vieja llama reavivarse y que se reconciliaran como antes. Leo se acercó, paso a paso. En el momento en que la mirada de Leo se posó en mí, sus pasos se detuvieron de repente. Toda la compostura tranquila y gentil de su rostro se desvaneció al instante. Se quedó helado, completamente atónito. La Sofía en su memoria era esa niña pequeña con ropa vieja, de rostro cetrino y sumisa, siempre siguiéndolo, observando cuidadosamente sus expresiones. Era la chica que trabajaba para su familia todos los días. Vivía frugalmente y lo esperaba humildemente con el corazón y los ojos llenos solo de él. Pero la Sofía que estaba ante sus ojos era como una persona completamente diferente. Llevaba una blusa floral moderna, limpia e impecable. Los puños eran lisos, la cintura le quedaba perfectamente. Era el estilo más de moda de la época. Su largo cabello estaba cuidadosamente recogido, sus facciones relajadas y brillantes, su piel clara y limpia. Estaba sentada allí con una postura tranquila y serena, pedaleando en la máquina de coser con movimientos firmes y practicados. Irradiaba un aura de independencia, confianza, estabilidad y un brillo deslumbrante. Frente a su pequeño puesto, las telas estaban ordenadamente dispuestas y los pedidos se amontonaban. Los transeúntes se detenían constantemente para preguntar los precios de su ropa. Cada movimiento que hacía estaba lleno de una confianza tranquila. No había ni rastro de su antigua humildad o timidez. Las pupilas de Leo se contrajeron ligeramente, su rostro lleno de incredulidad. Había imaginado su escena de reencuentro innumerables veces. Pensó que ella lo miraría con los ojos enrojecidos, o quizás mostraría un poco de resentimiento o agravio silencioso. Lo único que no había imaginado era que ella estaría tan bien, que no lo necesitaba en absoluto. La dureza de un año de servicio militar y sus ventajas percibidas como hombre perdieron instantáneamente todo su sentido de superioridad. Su nuez de Adán se movió ligeramente y le llevó varios segundos encontrar su voz. Su tono llevaba un toque apenas detectable de sondeo y perplejidad. Sofía. Detuve la máquina. Levanté los ojos y le dirigí una débil mirada. Era tranquila y distante. No había alegría, ni onda de emoción, ni aleteo de un reencuentro largamente esperado, ni siquiera un solo rastro de emoción extra. ¿Necesitas algo? Estas pocas palabras frías y educadas abrieron por completo una distancia masiva entre nosotros. El pecho de Leo sintió un dolor sordo, picado por mi tono distante. En el pasado, cuando yo lo miraba, mis ojos estaban llenos de una luz apasionada y estrellada. Ahora solo quedaba una fría indiferencia, completamente vacía. Reprimió la perplejidad en su corazón y habitualmente adoptó su vieja postura, con una gentileza algo arrogante. He vuelto. Acabo de llegar. Devolviste todas las cartas. ¿Qué está pasando? No hemos hablado en un año. ¿De verdad eres tan desagradecida? Seguía siendo ese tono condescendiente, que llevaba débilmente una acusación, como si mi no esperar y no sacrificarme fuera un pecado masivo e imperdonable. Dejé suavemente la tela, sin ser humilde ni arrogante, y lo miré directamente a los ojos. No tengo obligación de esperarte para siempre, y mucho menos obligación de mantener tu casa por ti. Este último año he vivido bien mi propia vida, y tengo la conciencia tranquila. Leo frunció el ceño con fuerza. Mirando a la Sofía frente a él, que se había escapado por completo de su control, una fuerte sensación de pánico surgió en su corazón por primera vez. Su mirada recorrió mi pequeño puesto lleno de tela, recorrió mi ropa limpia y respetable, y recorrió mi comportamiento tranquilo y seguro. Luego, recordando su propio patio desordenado y descuidado, y recordando a su madre, que estaba agotada y demacrada todos los días, una enorme sensación de disparidad se estrelló sin piedad en su corazón. Había sufrido y soportado dificultades en la mili, acumulando experiencia, pensando que a su regreso podría controlarlo todo con una gloria infinita. Pero al mirar atrás, solo se dio cuenta de que la chica a la que había confiado casualmente los asuntos de su casa, la que había utilizado a su antojo, ya había dado un giro a su vida en silencio
y se había convertido en alguien que estaba mucho más allá de su alcance. Intentó salvar la situación. Su tono se suavizó inconscientemente, con un poco de tolerancia caritativa. Sé que te sentiste dolida cuando me fui el año pasado. Volví esta vez planeando pasar tiempo contigo como es debido. Lo pasado, pasado está, dijo Leo. Sigue ayudando en casa. Y una vez que regrese a la ciudad permanentemente y me establezca, nos casaremos. Estas palabras seguían siendo una caridad condescendiente. Todavía quería que yo repitiera los mismos errores, que continuara siendo su criada gratuita, su plan B y su red de seguridad. Al oír esto, simplemente curvó los labios débilmente. Mi sonrisa era fría, completamente desprovista de calidez. No es necesario, Leo. Ya he devuelto todo el afecto del pasado. Tú tienes tu futuro y yo tengo mi vida. De ahora en adelante, no tenemos nada que ver el uno con el otro. No necesitas confiarme en nada nunca más, y no desperdiciaré ni un segundo más de mi tiempo en ti. Cada palabra fue nítida y limpia, cortando por completo todos sus lazos. Los vecinos que observaban estaban en un absoluto alboroto. Finalmente entendieron que yo realmente lo había dejado ir por completo, sin dejar ni una pizca de espacio para dar marcha atrás. El rostro de Leo se puso instantáneamente pálido como la muerte. La certeza, la superioridad y la compostura en sus ojos se derrumbaron por completo, dejando solo incredulidad, perplejidad y una repentina y abrumadora ola de arrepentimiento. Se quedó clavado en el sitio, mirando a la Sofía tranquila, deslumbrante y ferozmente independiente. Observó su vida próspera y radiante, que se hacía más brillante con cada paso. Finalmente se dio cuenta claramente de que mi asentimiento superficial en la estación de tren hace un año no fue un compromiso para esperar. Fue una despedida final y completa. Había perdido a la chica cuyo corazón había estado completamente lleno de él, que se había sacrificado por él gratis durante años. Y él personalmente había tirado todo lo que una vez le ofreció estabilidad. En cuanto a Sofía, su nueva vida florecía como un tapiz vibrante, su futuro lleno de promesas infinitas, y ya no tenía nada que ver con él. La mejor venganza es el éxito. Sofía demuestra que la verdadera seguridad proviene de tus propias habilidades e independencia financiera, no de otra persona. Conoce tu valor. ¿Qué piensas de su elección? Dale a me gusta, comenta y suscríbete.